Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Psicológica. Hoy vamos a estar hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Y para eso tenemos a nuestra invitada, la doctora Juana Paulicis. Es una médica psiquiatra recibida en la Universidad de Buenos Aires, magíster en psiconeurofarmacología y especialista en trastornos de la conducta alimentaria, justamente, y autora del libro Los nuevos trastornos alimentarios, de PAI2. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ¿querés contarnos un poco qué son, qué se engloban dentro de lo que serían los trastornos de la conducta alimentaria? Sí, tenemos los conocidos, que la anorexia nerviosa, que se divide en anorexia nerviosa restrictiva y purgativa, según tengan purgas o no, la bulimia nerviosa, el trastorno alimentario más frecuente, que es el trastorno por atracón, ¿sí? El ARFID, que significa el trastorno de la ingestión, en inglés es Avoidant Restrictive Ingestion Food Disorder, que es la evitación y la ingestión, miedo a la evitación y la ingestión de los alimentos, que es muy frecuente en los niños, también presentable en los adultos. Bueno, por supuesto, el pica, que es bastante conocido, digamos, son todos, se engloban en los trastornos alimentarios. Y por otro lado tenemos la bolsa de gatos, que no llega a cumplir con los criterios diagnósticos del manual, como el trastorno purgativo o la anorexia típica, ¿sí? Uh-huh. Está bien. ¿Y qué tan frecuentes son los trastornos de la conducta alimentaria? Son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos. Tal vez la frecuencia de la anorexia nerviosa es de 0,5 en la población a 1%, pero por ejemplo el trastorno por atracón llega a ser de un 5% en la población. Y bueno, si tenemos en cuenta los que no llegan a cumplir los criterios diagnósticos, pero terminan sufriendo de la misma manera, si por ejemplo, para poder entenderlo, si tengo un atracón cada 2 semanas, en términos de 3 meses no llego a cumplir el criterio de trastorno por atracón. Pero te puedo asegurar que esa persona que tiene un atracón cada 15 días y que tiene obsesión por ser delgado y que está haciendo dietas crónicas, tiene un malestar con su imagen, con su situación interpersonal, y con su emoción y autoestima tan importante como el paciente que sí tiene el diagnóstico. Claro. Claro, y eso también. Y esos no están incluidos, entonces eso nos aumentaría muchísimo la prevalencia, ¿no?, de personas sufrientes de trastornos alimentarios. Sí, está bien. ¿Y hay alguna especie de vulnerabilidad, algún perfil específico de personalidad que haga que una persona sea más propensa? Sí, yo lo dividiría en dos. O sea, hay cosas comunes en estos pacientes y hay cosas que los diferencian. Vamos a hablar de las cuestiones comunes. En general hay una alteración neurobiológica en estos pacientes. En los pacientes más restrictivos es de una forma, ¿sí?, que tienen como menor necesidad de comer, y esto tiene que ver con señales de hambre y saciedad y cómo funciona el circuito de recompensa. Y por otro lado, los pacientes como más impulsivos con la comida, como el trastorno por atracón o pacientes con bulimia, que tienen una digamos, disminución en la capacidad de saciarse, ¿sí?, en este circuito de recompensa que no llega nunca a activarse. Tal vez ellos ven a la comida como algo muy recompensante, muy placentero, pero al ingerirlo no llega a tener la señal realmente de placer, y por eso el paciente no puede parar, ¿sí?, no hay freno. Por otro lado, también hay alteraciones a nivel de corteza prefrontal, que la corteza prefrontal es la que pone el freno en hasta acá o no hasta acá. Eso por el lado biológico, ¿sí? O sea, es importante entender que los trastornos alimentarios tienen un componente biológico muy importante, como la diabetes, ¿sí? Por otro lado, hay características de personalidad, que estas características de personalidad también tienen que ver con el funcionamiento del cerebro y con el modelaje familiar, ¿sí? Claro. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un paciente con anorexia, por ejemplo, restrictiva, voy a tener una personalidad
mucho más detallista, así que mira mucho en el detalle. Yo siempre digo que pueden encontrar una aguja en el pajar, ¿sí? Encuentran los errores, son muy meticulosos, muy autoexigentes, evitativos al daño, evitativos a cuestiones que puedan ser temerosas, como hacer cosas más impulsivas, ¿no? Y por otro lado tenemos la personalidad de los pacientes más impulsivos, como el paciente en general con atracón o con una bulimia, que son mucho más de ir sin pensar, ¿no? De no medir consecuencias en el acto. En cambio, el paciente más con anorexia es muy de medir consecuencias, ¿sí? A largo plazo. Por otro lado, tenemos nuestra sociedad, ¿no? En donde nos movemos en un ambiente en donde la delgadez, el estar flaco, es sinónimo de éxito, de belleza, ¿no? Pensemos que hace 100 años el ideal de belleza de una mujer era mucho más robusto, curvilíneo, ¿sí? No musculoso, y eso era lindo, era atractivo. Y hoy por hoy, digamos, lo que se vende como atractivo es la figura fit, musculosa, delgada, más androgénica, y yo estoy hablando solamente en mujeres, pero esto también se presenta en hombres, y la verdad es que cada vez vemos más hombres, en donde también cambió el modelo de ideal de belleza en el hombre, también mucho más musculoso o grandote, ¿sí? O mucho más adelgazado, pero fit, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la personalidad, del ambiente, y bueno, y en general en muchos pacientes, en el 50% de los pacientes con trastornos alimentarios va a haber una historia traumática, ¿sí? Uh-huh. Nosotros podemos tener un cerebro con todas estas características que te comenté, pero muchas veces alguna situación traumática que puede ser desde un bullying en una vulnerabilidad biológica, dispare un trastorno alimentario, porque muchas veces el trastorno alimentario nos ayuda, o sea, al paciente le ayuda como regulador emocional, ¿sí? Uh-huh. O tener control de la comida, o poder saciarse, no saciarse, sino calmarse con la comida, funcionan como reguladores de emociones intensas, que puede ser desde el miedo, desde el enojo, la incertidumbre, eso calma, ¿sí? Y uno de los tratamientos que vamos a hacer con esos pacientes es enseñarles otras habilidades para poder regular esas emociones que el paciente tiene. Por otro lado, algo muy importante que para que se desarrolle un trastorno alimentario tiene que haber sí o sí el comienzo de una dieta restrictiva, ¿sí? O sea, o sin querer o queriendo aparece, digamos, el paciente comienza una dieta restrictiva que puede ser tan simple como cuidarse, como empiezo a comer más sano, o sea, tanto en calidad como en cantidad, ¿sí? Y lo que genera cuando alguien me prohíbe algo es simplemente que esté pensando todo el tiempo en eso. Claro, claro, en algo para... no tengo que pensar en esto, entonces aparece. Exacto. Sí. Claro, aparece de una manera a veces quizás hasta inocente, ¿no? Voy a comer más sano. Uh-huh. ¿A esto te referís cuando hablas de los nuevos trastornos de la alimentación, ¿no? En tu libro. Claro, en el libro a lo que me refiero es, digamos, la ortorexia no es un trastorno alimentario que esté incluido aún en el DSM, pero es cierto que vemos muchos pacientes con esta variabilidad, con una conducta muy obsesiva, ¿sí? En algunos hay una comorbilidad en trastorno obsesivo compulsivo, en una comorbilidad en trastorno de la personalidad obsesiva, en donde encontramos que solo comen determinados alimentos básicamente porque el contenido es saludable, no tanto desde lo calórico, pero hay veces que se superponen, ¿sí? O que comienza desde esta obsesión por lo saludable y después
se enciende una anorexia o un trastorno por atracón o una bulimia. ¿Por qué? Porque finalmente es una restricción, ¿sí? Claro. O sea, yo dejo de lado todos los alimentos que me pueden llegar a hacer mal y finalmente esto puede generar después un trastorno por atracón, por ejemplo, ¿sí? O un descenso de peso, un cuadro de desnutrición sin querer. Orthos significa correcto, ¿sí? En griego. Y bueno, son pacientes muy rígidos, ¿no? Donde empiezan a delimitar su alimentación a lo orgánico, a lo que no tiene pesticidas, a determinado, o sea, sacando todo tipo de aceites que no sean naturales, ¿no? Claro. Juana, ¿y están cambiando las edades en las que solían aparecer antes los trastornos de la alimentación? Sí, yo estoy sorprendida, realmente, sorprendida y asustada, porque en mi consultorio, yo soy psiquiatra de adultos, pero la realidad es que en el correr de estos últimos 5 años he tenido que hacer la especialidad de niños porque digamos, la problemática se ha ampliado y en el consultorio recibimos niños de 10 años, ¿sí? Con, como les decía en un comienzo, el ARFID o TERIA, que es el trastorno por evitación de la restricción de la ingestión de alimentos, y cada vez con menos peso, en más riesgo. Y el problema en los niños es que en términos de un mes pueden hacer un descenso de peso abrupto y ponerse en riesgo. Y están en plena etapa de crecimiento. Hace un tiempito recibí una niña con un retardo del crecimiento, digamos, con 13 años, y era una chica muy, muy, muy chiquitita, porque, digamos, había comenzado a los 10 años y ya a los 13 esto no se había resuelto, y tuvo todas las consecuencias del retardo del crecimiento. Entonces sí, la presentación se amplió en ambos rangos, tanto en la niñez como en mujeres adultas. Digamos, antes la mujer adulta aceptaba muchísimo más el cambio de su cuerpo. Hoy, por un lado, está buenísimo que la mujer y el hombre quieran cuidarse, quieran estar saludables para poder vivir más y mejor, pero en algunas personas con esta vulnerabilidad, con esto que hablamos al comienzo, o se enciende un trastorno alimentario porque empiezan a ver a los 45 años el cambio de cuerpo, la mujer se pone más, digamos, más cuadrada, ¿sí? Que es algo natural que nos pasa a todas, con mucho más porcentaje de grasa que masa muscular. Es mucho más difícil a determinada edad desarrollar masa muscular, entonces hacen rutinas de ejercicio severísimas, o comidas hiperproteicas para poder desarrollar masa muscular. Y en el hombre también, digamos, antes era normal entender que el hombre iba a tener panza, ¿sí? Y no se lo veía tan mal. Es cierto que es necesario, digamos, disminuir los centímetros abdominales. Los centímetros abdominales para disminuir el riesgo cardíaco, pero tampoco, digamos, esta cosa tan obsesiva que hace que los hombres se la pasen en el gimnasio o no puedan disfrutar de una rica comida por la obsesión. Claro. ¿Y atribuís en parte a toda la explosión de las redes sociales, los filtros, la imagen perfecta, esto? Sí, digamos, las redes no nos juegan muy a favor. Uh-huh. Por suerte, hoy por hoy hay ciertos sitios de promoción a la salud y de prevención a los trastornos alimentarios, pero es cierto que hay muchas nutricionistas que tienen espacios en donde solo hablan de lo saludable, solo hablan de cocinar de determinada manera orgánica o muy, muy estricta, y esto genera más obsesión, tanto en niños como en toda la población, por supuesto. Y por otro lado, ver mujeres en las redes sociales, mujeres adultas, perfectas, ¿no? Pero no están perfectas, o están con un montón de cirugías, y realmente esto también genera como
les diría como un craving, como una necesidad de búsqueda de estar así, no importa cómo, ¿sí? Y por otro lado, la deformación de las imágenes gracias al Photoshop, por desgracia el Photoshop, en donde encontramos una cara perfecta a los 60 años, ¿sí? Yo a veces me encuentro sin querer en una foto que es retocada por otro y no me reconozco y digo, qué horror, ¿no? O que en esas fotos hay niños y como el Photoshop, digamos, termina retocando a cada uno de los integrantes de esa foto, no reconozco a los chicos, ¿sí? Y esto me parece tremendo. Sí. Hace no mucho tiempo, creo que fue la ex modelo Cindy Crawford, que dijo, me encantaría parecerme a Cindy Crawford. Totalmente. por todo esto de la imagen retocada y demás. Totalmente, pero además, cuando alguien te retoca, finalmente te está diciendo, vos no estás bien. Claro. Tu imagen no es correcta, ¿sí? Tu imagen debería ser de esta forma. ¿Y qué queda para mí? Insatisfacción, ¿sí? Claro. O búsqueda de cambio, pero búsqueda de cambio obsesivo, ¿sí? Algo casi inalcanzable. Utópico, sí. Juana, ¿sabes que me estaba preguntando recién qué es lo que motiva a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria a consultar, ¿no? Esto debe ser difícil porque por lo general me da la sensación de que van más traídos por terceros, por alguien que observa algo. No siempre. No siempre. No siempre. Buena pregunta. La motivación en un paciente con anorexia, por ejemplo, no aparece. La motivación es de la familia, porque el riesgo solo lo ve la familia. Esa paciente o ese paciente con descenso de peso y con anorexia nerviosa siente o que su cuerpo sigue gordo o que en esa situación de absoluta desnutrición está normal, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacer un cambio? Si logró algo que la hace sentir un poco mejor. No olvidemos que el estado de restricción alimentaria en estos pacientes genera ansiólisis, o sea, disminución de la ansiedad. Entonces, ¿por qué van a consultar? Si comer les va a generar ansiedad, malestar, irritabilidad. En el caso de una paciente un paciente con trastorno por atracón, el tener atracones o una bulimia, el tener atracones es una situación de mucha culpa y mucha vergüenza y algo que quieren deshacerse inmediatamente. Entonces eso lo lleva a pedir ayuda. El problema es que muchas veces piden ayuda a tratantes, ¿sí? O nutricionistas o terapeutas que no son especializados y lo que terminan haciendo es cronificar esto. ¿Por qué? O porque dan dietas restrictivas pensando que de esa forma van a poder adherir a un plan alimentario restrictivo y van a desaparecer los atracones, cosa que es absolutamente lo contrario. Cuanto más restrictivo, más atracones van a aparecer. Entonces van pasando por diferentes tratamientos hasta que puedan realmente hacer un tratamiento de trastorno alimentario que le dé una flexibilización en ese plan alimentario que genere indefectiblemente disminución de los atracones, ¿sí? Por otro lado, porque vamos a incorporar todas las herramientas de regulación emocional para que eso que era funcional para ese paciente, porque el atracón es funcional, disminuye el malestar, anestesia, el paciente va a encontrar otras herramientas para poder mejorar ese malestar. Claro. Y pensando más que nada en la prevención, ¿no? ¿Qué características o qué cosas le podrías decir a la gente para que vean o tengan en cuenta en caso de sospechar que un familiar o un amigo, alguien cercano, tiene un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cuáles serían las señales de alarma? Las señales de alarma. Sí. Quiero aclarar que los pacientes con trastornos alimentarios pueden ser de todo tipo de peso, ¿sí? Pueden estar en bajo peso, en normopeso y en exceso de peso u obesidad, ¿sí? O sea, no es que porque está bien de peso, no está sufriendo, ¿sí? Paciente con bulimia, por ejemplo, con trastorno por atracón, puede estar con exceso de peso y digamos, su vida ser
como siempre digo yo, una prisión. Entonces, en general estos pacientes tienen muchos cambios de peso. Entonces podemos observar eso, podemos observar que se visten o tapándose o haciendo alarde de su extrema delgadez. Digamos, tenemos los dos tipos. Tratan de evitar las comidas sociales, ¿sí? No comen o en familia, o comen muy rápido, ¿sí? O dicen o tienen este tipo de mentiras de yo ya comí, o porque tuvieron un atracón, entonces no quieren volver a repetir la comida, o porque prefieren restringir su alimentación. En casos graves pueden aparecer, por ejemplo, en los casos de bulimia, hipertrofias parotidias, ¿sí? Vemos los pacientes tal vez adelgazadas, pero con esto redondeado, ¿sí? Por la hipertrofia o por el continuo ingesta de consumo de chicles, ¿sí? Donde hay hipertrofia también de los maceteros, de los músculos y de las parótidas. Por otro lado tenemos caída de peso, caída de cabello, en algunos casos hipercarotinemia de las manos muy naranjas y los pies muy naranjas por el abuso de zapallo. No siempre esos pacientes son, digamos, esas personas que tienen hipercarotinemia tienen trastornos alimentarios, quiero aclararlo, claro. ¿Sí? Pero es una señal en ver. Sí, hay que sumarla con las otras, claro, exactamente. Sí. Por otro lado, puede haber, en casos de bulimias extremas, alteraciones y lastimaduras en los nudillos por los vómitos. En algunos casos hay asociación de cortes, autoagresiones, ¿sí? Es muy frecuente en algunos pacientes. Bueno, básicamente son esas, ¿no es cierto? Uh-huh. Las alarmas. Sí. Tiene una comorbilidad bastante alta, por supuesto que no digo que en todo, la mayoría de los casos sea así, ¿no? Con el trastorno límite de personalidad. En general, las que son más comórbidas o que se asocian al trastorno límite de personalidad tienen más que ver con las conductas impulsivas, ¿no? Claro. La bulimia purgativa, el trastorno por atracón. Sí es cierto que hay una gran comorbilidad. También hay una comorbilidad con alguna sintomatología del trastorno límite de la personalidad. O sea, lo que se dice el CATIN o las autolesiones, que tal vez no logran reunir todos los criterios de TLP, del trastorno límite, uh-huh. Pero sí aparece como medidas de autorregulación, ¿no? Claro, la desregulación emocional. Exactamente. También como algo muy presente. Sí. Uh-huh. ¿Hay algo más que te gustaría transmitir? Algo que, pensando que, bueno, hace un rato me comentabas que el 2 de junio es el Día Mundial de la Prevención de los Trastornos uh-huh. de la Conducta Alimentaria. Sí, entender que, digamos, los trastornos alimentarios no son caprichos, sino que son enfermedades biológicamente determinadas, que el manejo del entorno, de lo que podemos hacer desde las redes es muy importante, ¿sí? Lo que hacemos con nosotros mismos y lo que mostramos como nosotros mismos como terapeutas, como padres, como docentes, ¿sí? Cuál es nuestro modelo. No sé, yo me encuentro a veces yendo a hacer gimnasia porque me gusta hacer gimnasia y lo encuentro que es saludable, y el mensaje en los gimnasios de los profesores siempre es, bueno, vamos a adelgazar, en vez de estar decir qué bueno que estamos acá para hacer una vida saludable, para estar bien, no, es el fin de quemar calorías. Entonces, en nuestro vocabulario, erradicar todo lo que sea de que tenga que ver con estar gordo, estar flaco, esto engorda o no engorda, esto es muy sano, todo es sano en su debida medida, ¿no? Es interesante ver, hay una pirámide, que es la pirámide de prevención de trastornos alimentarios, qué tendría que hacer el paciente, y una de las cosas que incluye se llama en inglés fun food, ¿no? Y nosotros lo decimos como, bueno, comidas divertidas. Si yo salgo con, no sé, amigos y voy a comer y quiero comer el volcán de dulce de leche y compartir con mis amigos un volcán de dulce de leche, eso es fun food, ¿sí? Comida rica, divertida, y está muy bien hacerlo, ¿sí? Entonces, si yo salgo a comer afuera y digo, mejor no como postre o como solamente una ensalada de fruta, estoy modelando, ¿sí? La mirada del otro de hay que cuidarse,
¿sí? Entonces, sí, por supuesto que hay que tener una comida saludable, por supuesto que hay que tener una actividad física saludable, pero todo en equilibrio. Claro, claro, está bien. Bueno, Juana, muchísimas gracias, un honor tenerte acá en el programa. Y bueno, muchas gracias a ustedes, los esperamos en el próximo capítulo de Ciencia Psicológica.